Bien. Primera palabra. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Buenas tardes, Oscar. Vamos a probar con la primera palabra, sí. Ya estamos en el vocabulario 4. Wow, wow, qué rápido. Empezamos con estipendio. ¿Qué es un estipendio? Lo que hoy en día se conoce como sueldo, como los honorarios, como el emolumento. Esa es una palabra muy culta, emolumento, ¿sí? Emolumento, ¿no? Siempre es bueno utilizar palabras cultas en algunas situaciones, ¿no? Salario, honorario, emolumento, estipendio. Muy bien. Si, lo opuesto es un descuento o un subsidio. Subsidio es un término muy económico, ojo. Es un término súper económico. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes. Es un término utilizado en lo que es economía, ¿no? Subsidio y sobre todo en lo que es el gobierno, ¿no? Estipendio. Muy bien. Siguiente palabra, febril, febril. Ojo, la palabra febril tiene dos significados, ¿no? Uno es caliente, ardiente, tórrido, ¿sí? Y el otro significado es inquieto, ¿no? Inquieto. Antónimo, claro está, para ardiente, para tórrido, frío, congelado, gélido es lo más extremo, ¿sí? También lo opuesto para inquieto, plácido, calmado, armonioso en cierto sentido, ¿no? En cierto sentido. Ok. A ver, seguimos. Siguiente palabrita. Pusilánime. La palabra pusilánime tiene que ver con la cobardía, el temor, ¿sí? Temeroso, cobarde, acobardado, miedoso, ¿no? Ok. Una muy buena manera, una muy buena manera de utilizar esta palabra es una discusión, ¿no? Generalmente yo aconsejo en las discusiones, en verbales, utilizar palabras cultas, ¿no? Utilizar palabras cultas, ¿no? Que le digas a alguien pusilánime es más gratificante para uno que le digas una grosería, ¿no? Si tú aplicas groserías, Tener te dos van a ejemplos. responder con groserías, ¿no? Pero ¿sabes qué sucede cuando tú discutes con palabras cultas? ¿Sabes qué hacen? O elevas el nivel de la discusión, si es que la otra persona tiene un nivel cultural también alto, o se quedan callados y fin de la conversación, porque no saben qué significa pusilánime, ¿sí? Entonces es importante el uso de palabras cultas, no para insultar, sino en una discusión, ¿no? Generalmente se quedan callados ante algunas palabras que no se conocen. Lo opuesto, valiente, fanfarrón es un poco, nosotros lo conocemos y lo relacionamos a lo que es la mentira, ¿no? El mentiroso, el arrogante, ¿no? Pero el fanfarrón es el que presume, ojo, presume su valentía, ¿no? Presume su valentía. No, yo lo puedo hacer, yo lo salvo. No, yo le pego, yo lo hago, yo sí le pego. Ese es el fanfarrón, ¿no? Fanfarrón, el que presume su valor. Ok. Bueno, en este caso es una mentira, ¿no? El fanfarrón, porque lo presume, al final no es valiente, ¿no? Mejor dicho, sí es valiente, pero no se puede determinar, solamente el que presume de valentía. Recalcitrante. ¿Qué es recalcitrante? Entercarse, ¿no? Entercarse, ser terco. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, Matías. Es Buenas ser tardes, profe. terco, contumaz, porfiado, ¿no? Terquedad en pocas palabras, terquedad. Lo opuesto, flexibilidad, ser flexible, eso sí es muy bueno. Ceder, bueno, el ceder está dentro de lo que es verbo, ¿no? Ojo, condescendiente, esa es una muy buena palabra, ser condescendiente, ¿no? El ser condescendiente es el que concede, el que cede, ¿sí? Muy bien. Una más, con esto terminamos, creo que una más, recalcitrante. Este término es parte de lo que se conoce como, aquí, lo que les explicaba la otra vez a unos jóvenes,
muchas veces se habla de género, de, ¿cómo se llama? La discusión que había y sigue hasta ahora, lenguaje inclusivo, llaman, ¿no? Lenguaje inclusivo, ¿no? Decir la Sí, munda, decir eh, compañere, ¿no? Cosas parece que así. era algo forzado, profesor. Sí, y vamos a aclarar eso Algo con forzado. este término. Es un nuevo vocabulario. Claro, vamos a usar esto, vamos a decir algo. Mira, por ejemplo, el término superfluo, ¿ya? Que es innecesario, algo baladí, decir superfluo, ¿ya? Decir superfluo, es decir que haces compras innecesarias, compras superfluas, ¿ya? Y mira, la imagen es poco inclusiva. ¿Por qué? Porque está señalando que quienes hacen Profesor, compras creo que apago mi cámara para conectar innecesarias, mi laptop. que Ya. quienes hacen, ya, que quienes hacen compras innecesarias son las mujeres. Y realmente no podemos determinar que las mujeres sean quienes hacen. Hay muchos hombres que de manera virtual hacen compras innecesarias, compran cosas en la calle innecesarias, de verdad. Y aquí viene lo que es el lenguaje, llamémoslo inclusivo. Ojo, como les decía a los chicos del otro colegio, el lenguaje no es ni inclusivo, ni excluye a la gente, ni es denigrante, ni es... Ojo, las palabras simplemente tienen un significado. Quienes son, tienen algún prejuicio o quienes les gusta discriminar de alguna manera son los seres humanos, ¿ya? Porque el lenguaje no excluye, el lenguaje no discrimina. Profesor, la Real Academia también había sacado una cosa, dice que el lenguaje inclusivo no hace ni un género, ni adjetivo, ni Claro, verbo, ni nada. Pero si tú claro. quieres que te llamen compañero, compañere, es parte de la persona, no le puedes obligar a alguien a decirte compañero. No Así que por puedes, lo tanto es decisión de la otra persona. tú puedes Eso es decir lo que dijo. compañere, ojo, Claro. tú puedes decir compañere, ¿ya? ¿Y sabes qué sucede? Que estás en un vicio de lenguaje, estás cayendo en un vicio de lenguaje. Ojo, no es que sea válido, ojo, dice, puedes decirlo, como mucha gente dice aiga, ¿no? Mucha gente dice aiga o no, mucha gente dice endenantes. Y si tú preguntas a la Real Academia te va a decir, puedes decirlo como quiera, pero eso no es válido. En el lenguaje no es válido. Entonces, a lo que vamos a lo que es el lenguaje inclusivo, nuevamente regresamos. Las lenguas, los idiomas, no marginan a nadie. Simplemente las lenguas, las palabras simplemente tienen un significado y cuando nos referimos a género nos referimos a la función que cumple. No nos referimos a que una palabra tiene sexo, no, una palabra es sexo masculino, tiene sexo masculino. No, no señalan eso. Ojo, pero la gente está algunas personas, no todas, están mal interpretando eso, ¿no? Entonces, si quieres, puedes decir munda, ¿no? Puedes decir munda, pero ahí estás cometiendo un vicio de lenguaje, como aquellas personas que dicen aiga, como aquellas personas que escriben, Munde, mundo. que dicen, endenantes. PFCere. Sí, hay infinidad de Puño. vicios de lenguaje. O Oye, como que esa persona que dice, calienta. cállate la boca, ¿no? Cállate la boca. Ahí también hay un vicio de lenguaje, ¿o no? O aquella persona que dice, sube arriba. ¿Cuántas personas a cada rato te dicen, sube arriba? ¿No? O en el colegio, el profesor cuando te ha botado del salón, ¿cómo te decía? Sal afuera, ¿no? Y también era un vicio de lenguaje, que es su forma de usar las palabras, es su forma de usar el lenguaje. Que ojo, la academia dice que no es la forma real, pero si quieres puedes usarlo, eres libre. Ahora, si todos los seres del habla hispana, todos los que hablan castellano, todos los que hablan español, dijéramos, sal afuera, sal afuera, sal afuera, sal afuera, lo que tiene que hacer la academia, ahí sí, en ese caso, ahí sí, por norma popular y por uso popular, tiene que aceptar esa forma de hablar. Lo que sucedió con el primeramente, por ejemplo, antiguamente la Real Academia decía que primeramente era un vicio de lenguaje y estaba mal utilizado. ¿Por qué? Porque hacía alusión a que si hay un primeramente, debía haber un segundamente,
un terceramente, un cuartamente, un quintamente, un sextamente. Y por eso la academia decía que el primeramente estaba mal. Que podías usarlo, sí, pero que estabas cometiendo vicio de lenguaje. Pero ¿qué sucede? Que a pesar de la norma de la academia, hasta en los discursos, los directores, en todos lados, los presidentes, primeramente. Entonces, por cuestión de uso popular, ¿qué hizo la academia? Agarró y colocó el uso del primeramente es válido y ojo, además no es válido un segundamente, un terceramente, un cuartamente. O sea, aclaró todo eso y validó el primeramente, ¿no? Entonces, por cuestión de uso, ojo, por cuestión de... Igual, el otro día, no sé qué estábamos viendo, cuando veíamos neologismos con un grupo en otro colegio, y hablábamos del término chatear, por ejemplo. Ojo, el término chatear no existía hace 20 o 30 años, no existía el término chatear, ¿ya? Y si ahora tú buscas en el diccionario de la RAE, va a aparecer chatear, ¿ya? Ojo, con 2 o hasta 3 significados, y uno de ellos es el realizar el chat en una sala, dice, el conversar. Entonces, hay términos que por uso popular son ingresados a la Real Academia, pero no porque son inclusivos o porque son, el término, no, hablan de inclusión, no por ese hecho. Tendríamos todos que decir, ¿no? Tendríamos todos que decir compañere, no solamente aquí en el colegio, sino todas las personas de habla hispana. Ahora, el castellano no se habla solamente en Latinoamérica, ¿no? En Europa también se habla, y ojo, también en lo que es Filipinas, ¿no? En Filipinas también se habla el castellano, ojo, se habla el castellano porque es la lengua que los españoles llevaron para allá, ojo. El español se habla en infinidad de lugares, ojos. Es, es, el, es la segunda lengua, ojo, en cuanto a uso ¿cómo se llama esto? En cuanto a uso de personas, en cuanto a uso no comercial, ¿ya? Porque primero, el primer idioma es el chino mandarín, segundo castellano, y en cuanto al uso comercial, sí, igual, el chino mandarín y el inglés, ojo. Luego el francés. Algo muy importante entonces en cuanto a esto de la lengua y de los significados y de las palabras de un idioma es que las palabras no son inclusivas o no son discriminantes. Las personas son las que discriminan. Los seres humanos son los que discriminan y usan las palabras para discriminar, ¿no? Y usan las palabras para discriminar. Antónimo, necesario, imprescindible. Ok, ¿hay alguna más? ¿Cuántas vamos ahí? ¿Cuántas vamos ahí? 5, ¿no? Profesor, 5. 5, listo. Vamos ahora a culminar el tema de la clase pasada que estábamos viendo, creo que era plan de redacción, ¿no? Plan de redacción, ¿no? Estábamos viendo los criterios, creo, ¿no? Estábamos viendo los criterios. Vimos la estructura, creo, vimos la estructura. A ver, espérate, déjame retroceder. Solo alcanzamos a ver 2 criterios, profesor. 2 criterios, ok. Muy bien, vimos la estructura. Importante dentro de la estructura jóvenes, importante dentro de la estructura, el título que les dije que nos va a señalar el contenido de los enunciados. Y cuanto más conocimiento y cultura tengamos, ojo, mientras más conocimiento y cultura tengamos del tema presentado, se nos va a hacer más fácil un poquito la lectura de los enunciados y el trabajo de razonamiento de nuestro cerebro en cuanto a encontrar el orden real de estos enunciados. Pongámonos en el ejemplo de que no conocemos nada sobre el pensamiento platónico. Como en este momento nos miramos y hacemos una introspección y decimos, en verdad no sabemos nada, profesor, del pensamiento platónico. Ya, entonces cuando empecemos a tratar de ordenar,
no vamos a encontrarle lógica así estuviese ordenado. No le vamos a encontrar lógica así estuviese ordenado, porque nuestro conocimiento sobre el pensamiento platónico es casi nulo, salvo que seamos expertos en filosofía, ¿no? Vamos a lo que es la estructura. Importante el título, importante conocer bastante el título para que se nos haga más fácil el trabajo con los enunciados. Y la clase anterior, en los ejercicios yo le había quitado esta parte, ¿no? Les dije, porque para mí es más importante que ustedes generen una clave y ustedes puedan llegar a la respuesta sin ver alternativas, pero como les dije, siempre los ejercicios van a tener sus alternativas. El día de hoy los ejercicios vienen con alternativas, pero vienen con algo más. Vienen aquí abajo ¿Con un criterio, profesor? con criterio. Así es. Profesor, una pregunta, ¿puedo Dime, utilizar el método de descarte, no? eh, en, Descarte. en cuanto a las alternativas, Ajá. Encontrar las alternativas y una vez encuentre las alternativas, encontrar un sentido a esa respuesta. a ver, ese, como les decía en la clase pasada, el método de descarte se utiliza muchísimo en lo que es academias. ¿Qué le importa al dueño de la academia? ¿Qué le importa al dueño de la academia? Que tú ingreses. Y si ingresas en un puesto alto, muy bien. ¿Por qué? Porque para ti tú eres me refiero en general, ojo, en general, el alumno que ingresa en puesto, va a ser lo que se llama marketing para su academia. Entonces te enseñan cómo ese método de descarte, ojo, no es 100% efectivo, ¿sí? Lo efectivo es usar los criterios, que ahorita los vamos a ver, ¿ya? Pero si tú te dejas llevar por esto, por las alternativas y empezar a descartar cuál tiene más razón y usar el orden lógico, va a llegar un momento en que te vas a encontrar con un orden muy similar y vas a tener que elegir entre dos posibles que tienen casi una misma estructura. No sucede aquí, ¿ya? Pero generalmente sucede, aquí está. Por ejemplo, aquí, digamos que por tu método de descarte, ya, dices, ya, estas son las dos posibles. Y mira, tienen esta primera parte semejante y tienen esta última parte semejante. Y cuando llegas a esta parte, ni con la lógica ni con el descarte vas a poder determinar. Lo que vas a tener que usar aquí es el criterio. Y como en la academia se preocuparon en solamente usar el descarte y usa tu razonamiento No, o lógico. sea, o sea, el método de descarte que yo utilizo es cuando yo encuentro que por ejemplo, si el número uno es la primera, encuentro, el número uno es la primera y las otras alternativas no es la primera. Claro, por eso te digo, lo, lo, como te digo, si vas a trabajar con método, al final te puede ayudar un poco para abreviar tu tiempo o para avanzar un poco, pero al final, cuando realmente quieras obtener la respuesta, vas a necesitar de los criterios, porque, ojo, las preguntas de plan de redacción no se hacen siguiendo un descarte, sino se hacen siguiendo un criterio, un orden de redacción. Y entonces ahí es el problema. Si se hicieran siguiendo un descarte de ideas y un razonamiento, entonces ahí sí. Por eso, como te digo, en las academias generalmente se enseña en descarte y yo no soy, por eso yo no soy en colegio, yo no soy partidario de poner estas alternativas. Porque el alumno en vez, ni siquiera lee, empieza a decir, ya, ¿cuáles son? Y empieza 3 3 no 2, ya, una de estas dos, elimino uno, elimino la uno. Y luego generalmente te das cuenta que de repente quizás ahí está esa es la respuesta. Entonces, para todo hay métodos que no son tan efectivos, que buscan velocidad, sí. Ahora, profe, ¿puedo combinar descarte con criterios? De hecho. Sí puedes usar método con descarte, pero yo nunca voy sobre todo en colegio, no soy partidario de enseñar descarte, ¿no? ¿Sí? Listo. Oye, buen punto, buen punto que sacaste a la luz. Interesante. Esta es la estructura de un ejercicio. El ejercicio de hoy, aparte de tener esta parte, las tareas que te voy a dejar el día de hoy, trae
y esto no viene, por ejemplo, en el examen de admisión, ni tampoco te piden en la academia, te ponen aquí, por ejemplo, yo te he puesto que coloques el criterio o criterios. Ojo, criterio o criterios. En pocas palabras, lo que te voy a pedir acá es que justifiques tu respuesta, ¿no? Justifiques tu respuesta. Que me digas qué criterio utilizaste para marcarme esta o esta o esta, ¿no? Y dentro de los criterios no aparece el criterio de descarte, porque el descarte es un método, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a usar también en el ejercicio, aparte de traer las alternativas bonitas y divertidas, trae una parte de criterio. Es una parte que yo la uso bastante en colegios para que me justifiquen su respuesta, porque en presencial se copia la tarea, ¿no? ¿A qué hora? A la hora de recreo, ¿no? Si el curso toca después de recreo, a la hora de recreo te copias. Y si toca en la mañana, vas temprano al colegio y le pides el cuaderno al que llega temprano y también, ¿no? En cambio, con el criterio ya me justificas la respuesta, igual como en los exámenes, ¿no? Siempre busco alguna justificación, porque cuando esto para marcar y todo esto, claro, sirve para selección en lo que es examen de admisión, pero de hecho que cuando resuelvas tienes que ver criterios, si no, las solucionarios, ojo, muchos de los solucionarios de las universidades que dan las academias, ahí sí, cuando dan los solucionarios del examen de admisión, ahí sí te ponen por criterio causal, te ponen ahí recién, o por criterio lógico discursivo, ahí sí recién, ahí no te ponen en el solucionario de la academia Trince, en el solucionario de la academia, bueno, no voy a decir porque de repente en el solucionario de la academia La Luz del Saber, no te ponen por descarte, no. Como los profesores de matemática, pues, ¿no? Dicen al ojo, ¿no? Al ojo. Claro que es una forma de simplificar, ¿no? Pero lo ideal es que llegues a la respuesta por el criterio, ¿no? Por el razonamiento, porque, ojo, y es muy importante esto, todos los ejercicios de razonamiento verbal no tienen como objetivo que ingreses a la universidad, ¿no? Ese no es el objetivo de los ejercicios. Si te das cuenta, cada vez que hemos desarrollado la teoría, desarrollar capacidades, siempre desarrollar capacidad de análisis, desarrollar capacidad de discriminación de información, desarrollar capacidad de exclusión, todas las capacidades del razonamiento verbal es para desarrollarlas. ¿Para qué? Para un trabajo de formación académica a largo plazo, ¿no? A largo plazo. Ordenamiento de ideas, para que cuando tu superior quiera un plan de trabajo, y él ha tenido una formación académica en eso, en ordenamiento de ideas, en planificación, y él sí lo ha tenido, y tú no, o tú no lo has desarrollado, o usted no. Entonces, cuando tú le presentas tu planificación, te dice, pero ¿cómo va a ir esto primero? Tú estás mal, ¿no? No y lo haces de otra forma debido a qué? Debido a que no has desarrollado esa capacidad, no han desarrollado esa capacidad. ¿Por qué? Porque te decían discrimina, porque te decían simplifica, te decían no, así nomás, vas tanteando y llegas a la respuesta. Claro que tanteando puedes llegar a la lógica, pero la idea es usar los criterios. Muy bien, llegó Adriano, ¿no? Adriano, ¿cómo estás? Un momento, vamos a colocar la asistencia a los que llegaron después del que cerré la puerta, después llegaron algunos, ¿no? ¿Llegó Matías? Sí llegó Matías, ¿no? Llegó Matías. Flavio llegó, sí lo vi por ahí a Flavio, llegó después de Matías. Mauricio no ha llegado. Oscar también llegó después, ahí nomás de Flavio. Y Joaquín también llegó, está por ahí. ¿Te veo, Joaquín? No te veo, Joaquín, ¿dónde estás? Profesor, No está, no te veo, Joaquín, ¿dónde estás? Veo a Eduardo. A ver, por favor, usa tu audio para poder ubicarte. profesor, Ahí está, ¿me ahora sí, ya te vi. Ya se activó. Ahora sí, es que las letras están muy bajas. El único que aún no ingresa es Mauricio, ¿no? El Chile. Ya, listo. Por favor, siempre cámara encendida, por favor, jóvenes, porque por ahí siempre ingresa, ya saben, Juan 23 y me llaman la atención. Me dicen, profesor, ¿por qué no los obliga a que enciendan la cámara? Yo le digo, no es mi culpa, yo igual les pongo
Cámara apagada es 10, ¿no? Cámara encendida es 14 para arriba. Muy bien. Y en el caso de las personas que participan, como Oscar, que estuvo participando en su momento, ya está en 17 por lo menos, ¿no? En participación en la clase de hoy, ¿no? Igual que Fabricio, siempre participa. Muy bien. Habíamos visto el criterio analítico, que era ir de lo general a lo particular, ¿sí? Primero las ideas generales, las que encierran todo, hacia lo particular, eso ya lo habíamos visto. Luego hemos visto el criterio cronológico, que así me lo han hecho recordar, una línea de tiempo, en pocas palabras, desde lo más remoto hacia lo más reciente, ¿sí? Simple. Y ahora vamos con los últimos cuatro criterios, empezando por el criterio causal, ¿sí? Criterio causal, que es el siguiente. Salir o en este caso, ordenar desde la causa, desde el origen hacia los efectos, desde las causas hacia los efectos. Una cosita antes de continuar en esto de los criterios en todo lo que es razonamiento verbal, en analogías, en sinonimia, en eliminación de oraciones, en oraciones incompletas, como lo vimos en la clase pasada, en gramática, por ejemplo, se pueden fusionar criterios, o sea, uso el rastro verbal más el criterio de gramaticalidad más el criterio de orden lógico. Igual en analogías, utilizo el ROM, relación, orden y naturaleza. A veces solamente sale por relación y chévere. A veces necesito relación y orden. Y a veces necesito la relación, el orden y la naturaleza. Se fusionan los tres. Igual aquí, se puede fusionar un causal con un analítico o un causal con un cronológico. Ejemplo, fíjense, por ejemplo, que nos pidan o el efecto sea, o la consecuencia sea una guerra en una región, una guerra en un continente. Entonces, pueden haber causas anteriores y causas posteriores, y ahí es cronológico. Por ejemplo, el imperio tal invade el pueblo tal. El pueblo tal pide ayuda al otro pueblo tal. El otro pueblo tal, al recibir el llamado de ayuda, entra en conflicto con el primer pueblo. Ojo, aquí hay causas temporales. Primero sucedió esto, luego pidieron ayuda, y a consecuencia de todo esto, estalló una guerra a nivel de toda la región o de todo el continente. Entonces, tengo que ordenar las causas. Puedo tener como 3 causas, pero en este caso también estoy usando una causa cronológica, un criterio cronológico de causas antecedentes y causas posteriores. Entonces, ahí estoy fusionando el criterio causal con el criterio cronológico. Puedo usar el causal con el analítico, causas generales y causas particulares. Y entonces primero irán las causas generales y luego las causas particulares, y todo eso genera un efecto o una consecuencia. Y estoy usando ahí causal más analítico. Y entonces esto es lo que el razonamiento se va dando de acuerdo a los criterios. Y esa es la forma como se debe trabajar. ¿Ok? Vamos a ver aquí un ejemplo, miren, de causal. Acá hay un ejemplo de causal. Fíjense, primera causa, que en el campo, ¿sí? En el campo hay una serie de obstáculos que hacen que el desarrollo rural sea imposible. Primera causa. ¿Mm? Una serie de obstáculos. Y fíjate, esta causa es una causa general, porque no menciona, solamente dice que hay un montón de problemas, un montón de obstáculos. Y ahora, mira, esa causa, solamente que hay un montón de obstáculos y que no se mencionen, eso genera, mira, esta situación genera una migración masiva.
Ahora, esto que es una consecuencia de esta primera, se convierte en una causa, ¿de qué cosa? En una causa particular de esto, en una causa particular de esto. ¿Mm? Esta es la consecuencia de estas dos, de todos los obstáculos que hay en el campo y de la migración. Esta es una consecuencia de ambas. Y por eso es que en las ciudades, ya vemos, pongamos el ejemplo de Lima, ya, en nuestra ciudad ocurre lo siguiente: hay mucha gente en Lima, muchísima gente en Lima, hay muchísimo desempleo en Lima, hay muchísima delincuencia en Lima. ¿Por qué? Porque como no hay empleo, la gente tiene que robar. ¿Por qué hay hacinamiento? Entonces, fíjate, hemos ordenado las consecuencias, hemos ordenado la causa general, una causa particular, pero ambas generan esto, que es la consecuencia, que es el efecto. Entonces, hemos ordenado desde las causas hacia los efectos. Pero en este caso es un poquito más minucioso porque hemos tenido que distinguir entre causa general y causa particular. Para la explicación, como ejercicio de explicación, lo que te salva de que no te generes un conflicto es este conector. ¿Mm? Este conector de ideas entre la primera y la segunda. Si esta idea estuviese presentada de otra manera, tu cerebro, tu razonamiento tendría que elegir entre estas dos cuál es una causa general y una causa particular. ¿Mm? Y si trabajas de otra manera, simplemente las dos las verías como causa y dirías, ¿y ahora cuál va primero? Porque la consecuencia sí está clara, ¿no? Y ahí es donde cuando usas y nuevamente, y me encantó que dijeras sobre el método del descarte, ahí sería, pensemos que aquí hay más alternativas. Y ahí es donde dices, ¿cuál va primero? ¿2 o 1 o 1 o 2? Y ahí es donde solamente usas tu razonamiento, y quizás si tu razonamiento no se ha desarrollado esa capacidad, es donde cometes el error de quizás poner primero 2 o poner primero 1 o al revés, ¿no? Entonces, aquí la importancia de explicar dentro de los criterios, causas generales, causas particulares, causas antecedentes, causas posteriores, y ahí hablamos de causal cronológico, causal analítico, que en algunos libros y algunos autores te lo dificultan colocándolo de esa manera, ¿no? Causal cronológico, causal analítico, causal... Pero si estás desarrollando la capacidad de discriminación y de análisis, entonces ahí ya puedes decir más fácil, ¿no? Ya, causa general, causa particular. Causa antecedente, causa posterior. Ahí hay cronológico, primero va al antecedente, luego va posterior. O en analítico, primero va general, luego va particular. Y estás usando los criterios. Y es mucho más factible que encuentres la respuesta correcta, que es lo que importa, ¿no? Método metodológico procesal. Este es uno de los más simples, uno de los más fáciles, porque en este caso es ordenar un proceso, y todo proceso tiene una etapa inicial y una etapa final. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ordenar todo el proceso desde la etapa inicial hacia la etapa final. Llamémoslo así, etapas dentro del proceso de la fabricación de la lana o de una prenda de vestir. Entonces depende de qué tipo de prenda de vestir, depende de qué tipo de material, ¿no? Entonces, ya más fácil, elaboración de la cerveza, ¿no? Elaboración, no, muy difícil para ustedes. Ya, algo más fácil. Algo, ya, vino, profe, yo sí tomo vino, cerveza todavía no tomo, vino, porque cerveza no me deja mi mamá ya. El vino, entonces, la recolección, la primera etapa será la recolección, ¿no? La recolección de la uva, ¿no? La segunda será el pisado de la uva, ¿no? O primero la clasificación de las uvas, ¿no? De acuerdo al tipo, ¿no?
uva Borgoña, uva, ¿no? Para sacar los diferentes tipos de vinos. Luego ya el pisado, ¿no? Luego ya el almacenamiento y maceración, ¿no? Luego el embotellamiento, ¿no? Y finalmente, y que el profesor Abanto se lo toma, ¿no? Entonces, partimos de la etapa inicial, que era la recolección de la uva, hasta la etapa final, que era el obtener el producto que es el vino. A eso se refiere con método metodológico, perdón, criterio metodológico procesal. Es uno de los más fáciles. Sí, generalmente aparecen eso, ¿no? Procesos de producción, ¿no? Ahora, ¿cuánto sabemos de ese proceso por cultura? Por cultura, ¿cuánto sabemos de ese proceso? ¿Sabemos cómo se genera el vidrio, por ejemplo? ¿Sabemos cómo se genera el mismo azúcar? ¿De cómo se obtiene? ¿Qué proceso se sigue? Entonces es importante, como les dije, además de los criterios en lo que es razonamiento verbal, además de los criterios, es importante la cultura general, ¿no? La cultura general. ¿Cuánto sabemos de los procesos que nos ponen? Por eso es importante cuando les decía en los ejercicios, cuando nos muestren algún ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es leer el tema, leer el título. Y de acuerdo a eso, al título, nosotros buscar dentro de nuestros conocimientos cuánto sabemos, dentro de nuestra cultura general, cuánto sabemos sobre ese título. Si sabemos y tenemos conocimiento, se nos va a hacer fácil, se nos va a hacer fácil. Pero si no tenemos conocimiento, porque, ojo, de repente no sabemos de ese tema, no lo hemos tratado en ningún momento, entonces cuando empecemos a ordenar se nos va a hacer muy, muy difícil. Un ejercicio, a veces, por ejemplo, una vez pusieron un ejercicio del box, sobre el deporte, bueno, el mal llamado deporte, ¿no? Sobre el deporte del box. Y era procesal, ojo, el criterio era procesal, ¿ya? El criterio era procesal, ¿ya? Desde la etapa inicial, desde la preparación del pugilista hasta el momento en que ingresa al ring y empieza la pelea. Y entonces muchos dicen, no, a ver, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Se chocan los guantes o el árbitro da las indicaciones o, o se saludan? Entonces, ya hay una discusión. ¿Y cuánto sé de eso? Muy poco. Sé de eso. ¿Qué hace primero? ¿Se calza los guantes o ingresa al cuadrilátero sin guantes y luego se los ponen en el... Entonces, y así decían los enunciados, aunque parezca increíble y aunque parezca tan fácil, eran como 5 enunciados, uno de ellos decía que se ponía los guantes, otro que saludaba al rival, otro chocaba los puños, otro sube al ring, y entonces no sabías mira, si subía al ring con los guantes o si subía al ring, porque decía así simplemente, el pugilista se calza los guantes y el otro sube al ring, se saluda con el oponente, chocan los guantes con el oponente. No, entonces uno decía, no, profe, sube sin guantes. Y en el ring se ponen los guantes. Y entonces ahí, ¿qué podemos hacer? Ahí lo determina, aparte del criterio, que es un criterio procesal, también tiene que ver mucho la cultura, pues la cultura general, de cuánto sabemos de tal o cual deporte. En este caso, el proceso es un proceso de lo que es un proceso de investigación, ¿no? Si vas a realizar cualquier investigación, en primer lugar tienes que observar los hechos, ¿no? Observar los hechos, ¿no? Luego leer sobre los hechos, ojos, leer sobre lo que vas a investigar, ¿no? Leer. Luego de haber hecho la observación, realizar un planteamiento de hipótesis, ¿no? Sucedió esto por lo siguiente, ¿no? Una hipótesis, que aún no es la tesis. ¿Por qué? Porque tienes que realizar luego una experimentación, ¿no? Aquí tienes que experimentar con tu hipótesis. Y luego que experimentas, ya recién puedes sacar tus conclusiones. Entonces acá hay un proceso, ¿no? Desde el inicio del proceso, que observabas los hechos, hasta el final cuando sacas las conclusiones, ¿no? Como una receta, ¿no? Como una receta para preparar ají de gallina, ¿no? Entonces,
mata a la gallina, no. No, pues, ya no pones mata a la gallina, ¿no? Conseguir los ingredientes, ¿no? Luego, y luego hasta el final, ¿no? Eso es el criterio procesal. Profe, no sé cocinar ají de gallina. Ah, y eso también viene con cultura general. No, profe, los hombres no cocinan. Ah, no, ahí estás mal. Los hombres cocinan. Profe, los hombres no lloran. También los hombres lloran. Poquito, pero lloran. Lógico discursivo. Esto tiene que ver con un tema que hemos visto hace un mes, creo. Tiene que ver con un tema que hemos visto hace un mes. ¿En qué consiste el criterio lógico discursivo? ¿En qué consiste el criterio lógico discursivo? En, ojo, llamémoslo así, distinguir, encontrar la presencia de términos que le dan cohesión y hilación al texto. Saber qué función están cumpliendo. Encontrar exactamente esos términos. ¿Cómo se le llaman a esos términos que generan cohesión, que generan hilación? ¿Cómo se denominan a esos términos? ¿Cómo se le denomina? ¿Cómo se le denomina? Se les denomina conectores. ¿Sí? Entonces, en el criterio lógico discursivo es, ojo, encontrar, en primer lugar, espérate, con este color, con este. Encontrar los conectores. Primero encontrar, ojo, y además de encontrarlos, saber qué función están cumpliendo. Ojo, qué función están cumpliendo. Y de acuerdo a la función dentro del texto, de acuerdo a la función que están cumpliendo dentro del texto, poder determinar la relación que generan entre las ideas, ¿no? Por ejemplo, si yo encuentro en la oración número 4 un conector, tengo que ver con qué con qué idea se está relacionando, porque los conectores relacionan ideas. A eso se llama cohesión, a eso se llama hilación. Entonces, en eso consiste, y esto un poquito, llamémoslo así, el criterio más gramatical de todos los que hemos visto en este tema. El lógico discutivo es usar la gramática, ¿no? Porque este conector va aquí, pero por algo está aquí, y entonces tiene conector con este, de hecho, porque es un conector de consecuencia. Ah, ya, entonces la consecuencia está aquí. O es un conector de finalidad, ya es un conector de finalidad. Ah, aquí está la finalidad. Entonces, no solamente es encontrarlo, sino también reconocer la función, y luego reconozco la función, ya puedo determinar con qué oración o con qué enunciado se está relacionando. Y al encontrar recién con qué oración se está relacionando, ahí recién me va a servir. Porque si no encuentro con qué relación con qué oración se está relacionando, no me sirve de nada. Dos enunciados, dos conectores. Sin embargo, y además, ¿sí? Sin embargo, y además. Además, ojo, el término además es un conector de adición, ¿no? Es un conector de adición que agrega información, ¿sí? Ojo, y el conector de sin embargo, y esto es lo que determina el orden de estos tres, ¿sí? Es un conector de adversativo, de contradicción, ¿sí? De contradicción. Pregunta, yo no puedo contradecir algo que después voy a agregar. Yo tengo que contradecir algo que ya ha sido presentado. ¿Sí? Algo que ya ha sido presentado. Entonces, por lo tanto, este conector debe ir luego de la presentación de la idea. Entonces, primero, de hecho, como este no tiene conector, va primero. El vocabulario del infante es escaso. ¿Sí? Ahora, sin embargo, a partir de los años se incrementa considerablemente. Ya, y se abre considerablemente. ¿Qué cosa? ¿El vocabulario o la comprensión lectora? ¿De qué está hablando? Ya, del vocabulario. Esto sí me ayuda a desarrollar un poco la habilidad verbal, ¿no? Voy viendo los conectores
y la relación entre ideas o palabras. Son las 10:50. Son las 12:50, digo. Sí, la clase acaba a la 1. La clase acaba a la 1. Sí. Gracias por el dato. O la clase acaba a las 12. Finalmente cerramos con el último criterio. Con el criterio de la escala de subjetividad. Ojo, escala de subjetividad. En este caso debemos que determinar cuál de las ideas es más discutible, genera mayor controversia, es más rebatible, ¿sí? Va a haber mucha gente que va a estar en contra de esto, ¿sí? Y luego vamos bajando hacia la idea menos discutible. ¿Por qué no se puede discutir esa idea? Porque hay pruebas, porque se puede comprobar. En pocas palabras, lo más discutible pueden ser cosas irreales, cosas ilógicas. Eso va a ser lo más discutible, porque todos te van a discutir lo irreal o lo ilógico. ¿Mm? ¿Todos te van a discutir eso o no? Hey, si yo debato, estoy debatiendo con usted o con uno de ustedes para ser alcalde de Villa El Salvador, ¿ya? Y yo les digo, a partir cuando sea mi gobierno, ya, cuando sea mi gobierno, y les doy una promesa subjetiva, ya, que todos pueden refutarla. Les voy a decir, mi gobierno, lo que va a suceder es que vamos a poner tachos de basura donde tú ingresas la basura y se traslada por una tubería hacia la central. Ya no va a haber basura en Villa El Salvador. Se va a trasladar así. Tachos así en la esquina de todos los barrios, pones un tacho que tiene una tubería que lo traslada al relleno sanitario. Ya no va a haber el camión de basura, ya no vas a tener que tirar la basura en la calle. Y si encuentras una basura en la calle, lo recoges y lo tiras y listo. Ya, es una solución, de hecho, pero es súper discutible, pues. Es imposible que se pueda hacer eso. Y me vas a discutir. Toda la gente, toda la gente va a decir, oye, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué, por qué? No. Pero si me dices algo menos discutible, como por ejemplo, vamos a mejorar el servicio de recojo de basura, se van a recoger todos los días, pero a un horario determinado, ¿sí? Un horario de 8 de la noche a 10 de la noche. Y si no lo pudiste sacar tu basura, la sacas al día siguiente en ese horario. No la dejes en la calle. Y si la dejas en la calle, habrá multa para quien encontremos. Eso es menos discutible, es súper posible, depende solamente de los camiones que pasen a la hora y los pobladores. A diferencia de que yo te diga de que va a haber voy a poner ¿cómo se llama? Tachos de basura que apenas lo ingresas se va por un tubo y llega al relleno sanitario, ¿no? Entonces, eso es lo más discutible, esa es la idea más discutible. Y la menos discutible es la segunda. Y así van a haber algunas ideas que van a ir yendo desde lo más ilógico hasta lo más lógico. Un ejemplo clarísimo aquí, y con esto cerramos. Fíjense, si yo digo que ingresar a una universidad, a cualquiera, es cosa de Dios, o sea, tiene que ver mucho con Dios, claro, quienes no me van a discutir solamente son los que creen mucho en Dios, ¿no? ¿No? Ora que vas a ingresar a la universidad, orando no voy a ingresar, pues, ¿no? Miles de personas van a decir, oye, tú estás loco, ¿no? O sea que Dios va a hacer que ingreses. No. Es muy discutible eso, ¿no? Menos discutible, quienes aquí sí, ¿no? Constituye solo una capacidad masculina. ¿Aquí voy a tener más apoyo? Sí. ¿De quién voy a tener más apoyo? De todos los hombres, ¿no? Todos los hombres van a estar a favor, ¿no? Sí, solamente los hombres ingresamos a la universidad, ¿no? Y voy a tener mucha gente que me va a discutir, las mujeres, ¿no? Las mujeres van a discutir muchísimo, ¿no? Pero va a ser menos discutible que decir de que ingresar a la universidad es obra de Dios, pues, ¿no? Es menos discutible, porque decir que ingresar a la universidad es obra de Dios es lo más discutible de estas dos, es lo más discutible. Y algo menos discutible y que es aceptado por todos y que todos lo sabemos, es que se ingresa a la universidad ejercitando nuestras aptitudes, no solamente matemáticas, sino también verbales.
Es lo menos discutible. ¿Quién te va a discutir esto? Si esto es la verdad. Esto es comprobable. Todos los que han ingresado han desarrollado matemática y verbal. Pregunta a uno de los ingresantes que haya ingresado gracias a que Dios lo ayudó. ¿Encontrarás a alguien que te diga, Dios me hizo el examen? No, bien difícil. Uno entre 1.000.000, profesor. Claro. Y otro que te diga, yo ingresé porque soy hombre. Tampoco, pues Entre tampoco. 1.000.000, profesor. Claro. Entonces, en eso consiste el ordenar de manera subjetiva la idea más discutible hacia la idea con menor discusión o más comprobable, la más cercana a la realidad. Para cerrar, un dato, cuando vayas a un debate, usa esto, ideas objetivas. Nunca uses ideas subjetivas, porque va a ser difícil, va a ser facilísimo, va a ser muy fácil, va a ser muy fácil poder ganarte ese debate. ¿Sí? Ok. Hace un momento, la tarea del día de hoy ya les dije cómo viene, así que Profesor, ¿haremos quizzes? dime, ya tengo que almorzar, hijo. Por el quiz me decías. La próxima clase va a ser 100% práctica. Trabajamos en pantalla unos 20 minutos y luego los quizzes. ¿Ya? Sí, para cerrar con un tema nada más y luego el examen. ¿Ya? Pero eso sí, repasen los criterios, ¿sí? Ok,